Una nueva película de Drácula de los Universal Monsters está cerca, y como me gustan mucho los monstruos, como algunos ya sabrán, me parece que es el momento perfecto de recapitular las películas de los monstruos de Universal. Pero creo que las clásicas ya están muy tocadas, todo el mundo habla de ellas, y a la hora de hablar de esas películas no se suele tocar mucho el tema de las que son relativamente modernas, y creo que vale la pena ver qué es lo que estas películas nos pueden ofrecer. Ya saben, para variarle. Así que saltémonos todo lo clásico y transportémonos a los noventas. En los 90 Universal se encontraba fuera de la producción de las películas de monstruos, pero había llegado el momento de volver a las andadas. Sin embargo, como Sony ya les había comido el mandado con Drácula y Frankenstein, Universal decidió sacar a la luz una nueva versión de otro de sus monstruos, siendo La Momia el monstruo elegido. Con la visión del director Stephen Sommers, quien le presentó la película al estudio como un filme de acción y tomando prestadas algunas ideas de un remake cancelado de King Kong, llegó a los cines en 1999 La Momia, película que resultó en un considerable lavado de cara a la franquicia, siendo un filme mucho más divertido que está protagonizado por el ganador del Oscar Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah y Arnold Bolso en el papel de la momia. La película nos transporta al antiguo Egipto y nos presenta una nueva versión del sacerdote Imhotep, quien andaba de amante con la esposa del faraón, Anck-Su-Namun. Sin embargo, en una ocasión el faraón los cacha y lo terminan asesinando. Los dos son descubiertos y la chica, para evitar que la atrapen, se hace la automurición, no sin antes hacerle prometer a Imhotep que la reviva, lo que lo lleva a realizar ciertos rituales oscuros, pero antes de lograr su cometido es descubierto, siendo sentenciado a la momificación en vida a la vez que es maldecido. Esta maldición advierte que se liberará una terrible catástrofe si el sarcófago de Imhotep se abre. Pero a ver, entonces los poderes de la momia, ¿de dónde vienen? ¿De los rituales que Imhotep hizo en vida o de la maldición que le impusieron? Sinceramente es algo que se queda muy en el aire y cosas así se volverán aún más confusas en las siguientes películas. En el presente un grupo de exploradores, saqueadores e investigadores compuesto por Rick O'Connell, interpretado por el ganador del Oscar Brendan Fraser, y por los hermanos Ivy y Jonathan, despiertan a Imhotep, por lo que queda en sus manos volver a meterlo al sarcófago. Pero la cosa no será tan fácil, ya que resulta que cada vez que absorbe a los exploradores que estuvieron involucrados en su despertar, la momia se va volviendo cada vez más fuerte, haciendo aún más complicada la tarea de dormirlo, y si no fuera poco, termina secuestrando a Ivy para usar su cuerpo como reencarnación del alma de su amada. Los protas también son ayudados por los Medjay, así es, los del Assassin's Creed. Aquí son una bola de inútiles que dedicaron toda su vida a evitar que Imhotep sea resucitado, fracasando épicamente en su especialidad. No hay que ser el Albert Einstein para notar que no estamos ante una aventura compleja, y hasta creo que en algunas ocasiones dejan ciertas cosas muy al aire. Pero creo que el punto clave de que estas películas fueran un éxito y que se quedaran marcados en muchas personas es por lo carismático que resultan ser los protagonistas. Tal vez todo lo demás no es tan destacable, pero creo que sus actores terminan siendo un ancla para que el proyecto se mantenga a flote. Y creo que es un gran acierto que la momia no tenga gran protagonismo en el primer acto de la película, permitiéndonos conocer un poco más a fondo a los protagonistas, para que a partir del despertar de la momia la película se convierta en un entretenido frenesí de acción casi sin parar. Y es innegable que el personaje de la momia fue exitosamente reinventado para las nuevas generaciones con esta película. Aquí la momia dejaría un tanto atrás esa faceta de asesino perseguidor antecesor de los slashers que habían sido las últimas películas de Universal y retomaría ciertas características del Imhotep original, pero llevándolo al máximo, dotándolo de un gran poder, y a pesar de que se deja un tanto en el aire cómo funcionan sus poderes, creo que termina siendo un antagonista con motivaciones clásicas, pero funcional a fin de cuentas. Y fue tan funcional que esta película terminó siendo un éxito total en taquilla y evidentemente la momia regresaría. Unos años más tarde, en el año 2001, llegaría una secuela, y así como Godzilla regresó o Batman regresa, la momia también lo haría. En esta secuela las cosas se complicarían porque se nos revela la existencia del Rey Escorpión, interpretado magistralmente por La Roca.
Este señor es un despiadado guerrero que en una de sus conquistas fue humillado épicamente por el enemigo, y en un acto de desesperación el tipo aplicó la de Kratos, pero con Anubis, ofreciéndole al dios su alma a cambio de que le diera el poder para derrotar a sus enemigos. Dicho y hecho, la Roca obtiene un gran poder, cambiando para siempre la jerarquía de poder de los Universal Monsters y acaba con sus enemigos gracias al ejército de Anubis. Sin embargo, el dios reclama su alma y ahora el rey despertará nuevamente en 1933 para consumir todo gracias al ejército de Anubis. En el presente se nos revela que Imhotep tenía un séquito de fans entre los que se encuentra la verdadera reencarnación de Anck-su-namun. Estas personas buscan revivir a Imhotep porque al más puro estilo de Money in the Bank, quien derrote al rey escorpión podrá llevarse el premio mayor que resulta ser los ejércitos de Anubis, y así Imhotep conquistaría el mundo. Por otro lado, Rick e Ivy se han casado y ahora tienen un hijo, que muy convenientemente se le atoró el brazalete que muestra la ubicación del rey escorpión, por lo que la secta lo secuestra para que ayude a Imhotep a encontrar a la Roca. ¿Y dónde están los Medjay en todo esto?, se preguntarán. Ahí mismo, infiltrados en la secta pero haciéndoselos muy güeyes. En serio, esto ya es el colmo, los Medjay están fracasando a lo grande para lo que se supone estuvieron entrenando toda su vida y pensarás, son muy poquitos, no les alcanza para acabar con toda la secta. Pero no, al final se revela que son muchísimos, más bien son una bola de flojos negligentes. Pero si no fuera por su incompetencia, no tendríamos la serie de momentos entretenidos que podemos encontrar en La momia regresa. Momentos tales como la persecución de las momias en Londres en autobús, la persecución en globo o la persecución de las mini momias, que pensándolo bien, la película tiene demasiadas persecuciones, pero creo que el momento más épico es cuando se da lugar el épico Money in the Bank entre la momia, la Roca en el peor CGI que verás en tu vida y el poderoso The Whale, siendo una contienda de la cual O'Connell sale victorioso, demostrando que la Roca y la momia son inferiores a The Whale, quien tiene una escala de poder nivel oceánica, demostrando quién está arriba en la jerarquía de poder de los Universal Monsters. Como todo, la película también cuenta con sus altibajos, y es que las escenas de Alex O'Connell resultan ser una imitación de Home Alone con diálogos súper robóticos que solo te hacen pensar cuál habrá sido el destino del pobre morro en la vida real, teniendo en cuenta casos similares bastante lamentables. Igualmente la parte donde Ivy muere nomás no la compras, ya que solo estás esperando a ver cómo la van a revivir. Y hablando de Ivy, ella tiene una subtrama en donde tiene visiones de su vida pasada, revelándonos que es la reencarnación de la hija del faraón, quien por supuesto no se lleva nada bien con su madrastra Anck-su-namun. Sinceramente me parece de las partes menos disfrutables de la película, pero por lo menos me parece bonito el final en donde Ivy rescata a Rick a pesar de poder morir en el intento, contrastando con Imhotep y Anck-su-namun, en donde la última lo deja a su suerte, provocando que el pobre Simp pierda las ganas de vivir, lo que lo lleva a su perdición. En general, es una secuela que recicla la fórmula de la película pasada, solo que cambiando a Ivy por Alex como la persona a quien secuestran. Aún así, como en la película pasada, otra vez tiene como ancla a sus protagonistas, aunque sí me parece mucho más entretenida que su antecesora, y eso sí, agrega subtramas que si bien no suponen un problema mayúsculo, sí que son algo que perjudicará en el futuro. Luego del éxito de La momia, Universal quedó encantado por los resultados taquilleros y le encargó al mismo Stephen Sommers la tarea de traer de regreso a Drácula, el hombre lobo, Frankenstein y demás monstruos. Pero no por separado, no, sino todos unidos en una sola película que protagonizaría el mítico Van Helsing, siendo el personaje que le da título a la película. Y así es como el Dr. Van Helsing de la tercera edad pasó a ser un Wolverine cazamonstruos en una aventura llena de grandes iconos por doquier. Tienes al Mr. Hyde por aquí, a las vampiresas por allá, a Igor, a los hombres lobo, a Frankenstein y a Drácula. Tal vez el CGI actualmente está bien culebro, pero eso no quita que está chido ver a Frankenstein contra los vampiros, a Van Helsing contra hombres lobo o al hombre lobo contra Drácula, aunque muchas veces nomás se están aventando de un lado para el otro. Y por si fuera poco, estos épicos enfrentamientos están acompañados de una increíble banda sonora que sin duda te despeina los pelos.
sin mencionar la increíble estética steampunk y las referencias y homenajes que podemos encontrar a los filmes clásicos de Universal. Todo esto suena muy chido, muy bonito, pero a la mera hora no siento que la película sea el evento super épico que habían vendido. Y eso es algo que tiene que ver directamente con la trama, porque no digo que deba tener un argumento súper complejo, elaborado, que te cambie la vida, porque a fin de cuentas pues son monstruos peleándose, ¿no? Sí puede haber una trama elaborada cuando se trata de monstruos, pero cuando se trata de golpes a lo loco, la verdad es que no me molesta. Sin embargo, hay un detalle que sí le juega muy en contra. A ver, aquí conocemos a Van Helsing, un cazador de monstruos del Vaticano que se le encarga la tarea de derrotar a Drácula, un terrible vampiro que asola las lejanas tierras de Transilvania, quien tiene el plan de dominar al mundo junto a sus hijos. Pero en realidad la iglesia quiere que Van Helsing proteja a Anna Valerius, la última descendiente de una familia maldita que han sido acosados por Drácula durante siglos, pero también tiene que proteger al monstruo de Frankenstein, que es clave para los planes de Drácula. Sin embargo, por ser un monstruo, el Vaticano quiere acabar con él, y Van Helsing descubre que el monstruo no es malo gracias a su don de detectar la maldad, lo que le hace darse cuenta que tal vez los de la iglesia no sean tan santitos como pareciera. Todo esto a la vez que Van Helsing intenta desvelar los misterios de su pasado para descubrir quién es él en realidad. ¡Ay, Dios mío! ¿Se acuerdan cuando les dije que las subtramas en las películas de este señor Sommer serían un problema en el futuro? Pues aquí es donde pegan y duro. Y sí, Van Helsing es una película con muchas, pero demasiadas subtramas. La idea de las mismas no es que esté mal, salvo la idea de que Van Helsing es el ángel Gabriel, o sea, eso no me termina de convencer y se ve que a los escritores tampoco, porque es una cosa que se quedó muy en el aire. Pero dejando a un lado eso, las subtramas son tantas que no permiten ser desarrolladas de una manera satisfactoria, lo que termina provocando un atropellado desarrollo que sin duda termina por afectar gravemente al ritmo de la película. Incluso en muchos casos, los mismos elementos de la trama se complican demasiado. O hay veces en las que crees que ya va a terminar la película, como en la escena en la que revelan a los hijos de Drácula, se siente como un clímax y a partir de ahí hay una caída de ritmo tremenda mientras esperas a que llegue el verdadero clímax, porque es solo la mitad, y no hace falta mencionar que por lo mismo los personajes terminan teniendo un desarrollo bastante pobre. Y como dije antes, creo que en algunas ocasiones se complica demasiado el argumento y a mí simplemente no me gusta nada este Drácula. Desde ese look ridículo con sus dos pelos de frente hasta lo sobreactuado que llega a ser. Y cuando veo a Frankenstein no puedo evitar pensar en lo incómodo que fue para el actor usar ese traje, porque se ve que ni se puede mover. Aunque algo que me gusta bastante es el final. No sé de quién fue la idea, pero a quien se le haya ocurrido tuvo los huevos estratosféricos de darle un final agridulce matando a la pareja del héroe. Digo, no es como que la relación de estos dos haya sido muy bien desarrollada que digamos, pero se le da un punto extra por no cometer el mismo bait que en La Momia 2, siendo un final, como dije anteriormente, bastante agridulce que nos recuerda a muchísimas otras películas de monstruos y sinceramente creo que no pudo tener un final mejor. Al final Van Helsing se siente como un filme que quiso abarcar demasiado, pero por lo mismo se terminó saturando y personalmente no es de mis películas favoritas. Y es una lástima porque la idea está increíble. Lástima que el resto de la película no tanto. Dato curioso, ¿sabían que esta película tiene un cómic en donde Van Helsing se enfrenta al Dr. Moreau? Incluso se menciona que el hombre invisible anda suelto por ahí. Y no solo eso, ya que el Dr. Moreau ha logrado replicar el suero del hombre invisible aplicándolo en una de sus creaciones bestia humanas. Lo más épico es cuando Van Helsing logra derrotar al Doctor, lo que lo obliga a ocultarse, por lo que se le ocurre dejar atrás las ciudades como escondite, yéndose mejor a una isla. También hay un especial animado directo para DVD que nos cuenta cómo fue el primer encuentro entre Van Helsing y el Sr. Hyde. Se supone que también se había planeado una serie de televisión ambientada en el mismo universo, y es que al parecer Universal quería hacer un universo de Van Helsing, pero se terminó por cancelar. Digo esto porque, como ya sabemos, este no sería el último intento de crear un universo oscuro. Luego del fracaso de Van Helsing, el señor Stephen Sommer se alejaría de los monstruos de Universal para irse con los soldaditos de Hasbro. Esos, los que salen en los Transformers. Y como las películas de La Momia habían sido un éxito, Universal decidió retomar dicha saga aunque su director ya no estuviera a cargo del proyecto,
siendo reemplazado por Rob Cohen para La tumba del emperador dragón. Esta película contaría con diversos cambios significativos, como el ya mencionado cambio de director, del setting que ahora toma lugar en China, e incluso en el cast principal con Rachel Weisz siendo reemplazada por Maria Bello. Suena mal, ¿verdad? Pues fíjense que si bien no creo que sea la peor película, sí es bastante extraña. A ver, aquí se nos introduce al emperador dragón de la antigua China como una nueva momia. Es un despiadado tirano que, con el miedo de perder todo su poder, recurre a la inmortalidad gracias a los conocimientos de una bruja de quien se enamora, por lo que acaba con el amado de la bruja. Lo que el simp del emperador no sabía es que la ganadora del Oscar en realidad lo había maldecido, convirtiendo al emperador y a sus guerreros en terracota, y en el presente el ejército chino busca despertar al emperador para instaurar orden en el país, lo que termina de involucrar a los O'Connell, quienes en esta ocasión son ayudados por diversos seres fantásticos, como los Yeti o la bruja del principio y su hija, quienes no envejecen. Sí, es una película muy extraña y que el CGI haya envejecido del nabo no ayuda en nada. ¡Ronaldinho Soccer! Pero quisiera hablar más que nada del emperador dragón, que para este punto ya no sé qué tiene de momia este señor, llevándonos a preguntar, ¿qué monstruo es el emperador dragón? Sus poderes de avatar provienen de un entrenamiento previo a convertirse en momia, y a diferencia de las películas pasadas, en donde además de ser maldecidos sí pasaban por un proceso de momificación, aquí el tipo solo es maldecido y se convierte en el hombre de caca. Y qué bueno que tocamos el tema de las películas pasadas, porque me parece hora de hablar del elefante en la habitación. ¿Qué rayos es una momia en estas películas? En la primera no queda claro de dónde vienen los poderes de Imhotep, si de la maldición o de sus nexos con la magia negra, poderes los cuales, por cierto, parecen ir cambiando conforme lo requiera el guión, y las cosas son más confusas que nunca en la tumba del emperador dragón. Esta película también cuenta con la típica historia en el que el padre e hijo buscan reparar su relación a lo largo de la aventura que los une. Y por parte de los hermanos, Maria Bello simplemente no tiene el carisma de Rachel Weisz y definitivamente no tiene ningún tipo de química con Fraser. Y si bien Jonathan siempre fue el alivio cómico de estas películas, para este punto ya es más una muy molesta caricatura viviente que otra cosa. Y las escenas de acción son más genéricas que nunca, incluso teniendo uno de los clímax menos emocionantes de las películas que hemos visto y veremos en estos videos. Y definitivamente el peor de la trilogía. Aunque por un lado me gusta cómo esta película introduce diferentes criaturas a los de Universal Monsters, como lo son los yetis o dragones, por más cursiados y feos que estén. Pero fuera de estas locuras, la película no me parece tan mala, y creo que la palabra genérica sería más apropiada para describir este largometraje. Como dije anteriormente, creo que las películas pasadas no eran obras maestras ni mucho menos, pero creo que el punto clave para su éxito es el carisma y química que tenían los protagonistas, cosa que no sucede en Van Helsing y que definitivamente se termina por perder en esta película con el recast de Ivy y el cambio de director, siendo una película poco satisfactoria que termina por enterrar a la trilogía de la momia. Una trilogía que, a pesar de ser un tanto mixta, al final terminó convirtiéndose en una nueva versión de este personaje para muchas personas que incluso a día de hoy todavía tienen recuerdos nostálgicos de la misma. Y eso nadie se lo puede quitar.